20:21, 9:21 PM, aquí desde España. Un saludo, buenas tardes América. Día de vencimientos, muy importante hoy los vencimientos, muy importante la volatilidad que hemos tenido, tanto un poco la alza como la baja. De momento caen los índices, 1,09 está cayendo el Standard & Poor's, el Nasdaq 100, 0,68, el Dow Jones Industrial, 1,28% en los 31.828. Y aquí tenemos el mapa, criptomonedas hoy, todas en positivo, sobre todo Bitcoin, 26.819, subida de 7,06, Ethereum, 1.742, subida de 3,89. Los vencimientos se hicieron a lo largo de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, hace una hora y 20 aproximadamente, comienzan los vencimientos en opciones y futuros de lo que son las criptomonedas. En el caso de las acciones, están ya finalizando los rollovers. Hubo rollover en la zona de 4.000 para el Standard & Poor's, el futuro, algo que ya se alcanzó hoy. Y el siguiente nivel, bueno, en la madrugada, en la mañana, y el siguiente nivel estaba en los 3.950. El VIX, de momento, repuntando en horario, aunque cuidado con esta zona de aquí, esta. Gracias por las recomendaciones de recetas, he probado de todo, créanme. Pero bueno, aquí tenemos el VIX, cuidado que no suba de 26,50 a 26,70. Ok, cuidado con ese nivel, sobre todo la semana que viene. Podría tocarlo, pero si esto es lo que parece, al menos en horario, tendríamos una posible corrección de cara a los próximos días en torno a los 20,77 y 21 aproximadamente. Si superara los 27,70, entonces iríamos a una nueva zona en torno a los 32. Algo que complicaría la situación del Standard & Poor's para los próximos días. Perdón, no era esto lo que quería hacer. Un segundo, aquí. A ver si puedo ahora acomodarlo. Aquí. 32, aquí lo marco. Ok, pero ya saben, por encima de los 28 aproximadamente activaría esta señal. De momento, esto es lo que está sucediendo con el VIX. Repito, ha subido, pero parece que está marcando una figura de posible regreso a estos niveles, algo que sería bueno para el Standard & Poor's, como decía. Y aquí estamos viendo en horario el Standard & Poor's, una sesión muy tranquila, pese a los vencimientos y pese al volumen que había, lo que para la semana que viene tendríamos que observar cómo se comporta. De momento, su gran zona de soporte está aquí. Sigue estando aquí, la voy a marcar en azul. Es este nivel. Se comprende entre los 3.850 y los 3.870 aproximadamente. Es la zona más importante del Standard & Poor's, ya que si se pierde esa zona, podrían haber hasta 150 puntos de caída. Pero si no se cae o si no se pierde, y desde niveles actuales de 3.900, 3.920 como está ahora, son los mismos puntos casi pero al alza. De ahí a que sea un poco conservador y haya puesto este objetivo que veo en vista de lo que vi con el VIX como probable en torno a los 4.080 en algún momento de la semana que viene tal vez. Recordemos que la semana que viene tenemos Reserva Federal con los tipos y eso es muy importante porque hay que ver si sube 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Ya el Banco Central Europeo en su momento nos sorprendió, esperábamos todos 25 y al final lo hizo con 50, veremos la Fed. Aquí el Nasdaq, ayer había comentado que podíamos hacer este arco, llegar a este nivel, 12.650, para después caer a niveles de 12.300. Parecería de momento que esto todavía fuera una posibilidad y hay que tener en cuenta esta posibilidad. Por lo tanto, cuidado si no puede con ese nivel de 12.650 porque visitaría 12.300 aproximadamente y quizás desde ahí sí pudiera tratar de buscar nuevos máximos
en los 12.900, en los 13.000. ¿Ok? Para el Dow Jones Industrial, al revés que el Nasdaq, tiene una zona muy importante también de soporte, que está aquí, en los 31.750 aproximadamente. Esta es su zona ahora. Está atrapado en este pequeño rango que ya lleva desde el 17, bueno, desde hoy, justo por... Ah, perdón, esto es en 5 minutos, disculpen. Mi error. Vale, ahora sí, el soporte es el mismo, no cambia. 31.750. Aquí tiene un techo en los 31.970, por lo que necesita superar los 32.000 para poder tener este movimiento primero, 32.300. Y por último, este de final en la zona de los 32.900. Son muchos puntos que quizás con ese 4.080 en algún momento para el Standard & Poor's se pudieran conseguir con este. Importante, repito, que no pierda esto y que tampoco pierda este otro nivel de aquí, 31.650. Para el índice del dólar americano, muy cerquita del objetivo bajista planteado también, 103,22, que está más o menos la zona a visitar bajista. Aquí la tenemos, 103,20, ahora está en 103,40. Dicha señal se activó aquí, 103,85 aproximadamente, por lo que todavía podría visitar esta zona. En caso así, para el eurodólar, y atención, muy cerquita de los objetivos de 1.0990, 1.07, que ya venían desde esta zona, desde el 1.0580 y desde el 1.0599, 1.06, muy cerquita, repito. 1.0686, el máximo de hoy, quedó a 4 pips, casi de ese 1.0690, por lo que estamos de momento cuidando y vigilando este nivel. ¿Por qué? Porque este 1.07, en caso de recuperarlo y dándole un margen de 50 pips, desde aquí podría tener un disparo a este nivel, al 1.09, que es muy importante. Para eso ya veremos después que la zona del 1.0650 hay que mantenerla vigilada para esos posibles largos. En caso de que no pueda con el 1.07, puede retroceder todavía el 1.06, 1.0550, pero aquí, toda esta zona, es una gran zona, el 1.0520, 1.05, 1.0550, es una gran zona de soporte, sobre todo de cara al medio plazo, de lo que pueda pasar de aquí a los próximos 3 meses, y que le pudiera nuevamente situar en niveles de 0.9 y 1.10 aproximadamente. Dólar yen. En el dólar yen tenemos la caída que se atribuye a la corrección del índice del dólar con un posible objetivo de 130,80. Actual 131,73. No ha podido con estas zonas de resistencia en los 133,30, lo cual significa que todavía sigue vigente esta zona de aquí que puede visitar esos 130,80 aproximadamente, ¿ok? Tenemos luego libra dólar. Finalmente libra dólar visitó los niveles que teníamos ya desde hace días y estábamos siguiendo. El objetivo estaba en ese 1.2170 aproximadamente. Ahora tal cual está en el 1.2185, pero cuidado que hay resistencia aquí para la libra dólar, mientras que el euro dólar llegó al objetivo planteado, la libra también lo hizo. Es posible que ahora pudiera tener un pequeño retroceso al 1.2130 aproximadamente. Tampoco sería nada grave, pero lo más importante es, voy a quitar este porque creo que va a marear, y esta también, esta de momento la quito también, esta también. Lo más importante es aquí, esta zona del 1.23, en caso de que se superen el 1.22,10, es probable que sea visitada. Por lo tanto, de momento, el rebote para la libra dólar, al igual que el euro dólar, viene de fondo, pero no quita que antes haga un retroceso para tomar más fuerza
O por el contrario, no hacer ese retroceso, superar los techos, las resistencias que tenemos de corto plazo, para así hacerlo de golpe. ¿Ok? En pocas palabras, más que un 1.03, me inclino por un 1.09, 1.10 de cara a las próximas semanas y o meses aproximadamente. El oro lo ha hecho muy bien, también ha estado en vencimientos hoy, trimestral, para el caso de sus futuros y opciones. Alcanzó un máximo de 1987, nos llegó al 1990. Se atravesó la primera zona de control, donde en mi caso esperaba ahí una pequeña corrección, que no ha habido. Ha superado la segunda, pero, y voy a ir un poco más atrás, pero cuidado con esta de aquí y este pico de aquí. ¿Qué quiere decir? Suponiendo que llegara a los 2040, 2050, que serían buenos objetivos de subida, suponiendo, no va a ser nada fácil esta zona, ni el 2065 y el 2070, entre el 55 y el 70 sobre todo, en esta zona de aquí. Y lo voy a marcar con un círculo, aquí, para que se vea. A ver, ahora. ¿Por qué? Para que quede el aviso que desde esta zona la corrección le podría llevar a 1810 nuevamente y a partir de ahí ya volveríamos a ver. Por lo tanto, la subida ha sido demasiado abrupta y todas las subidas que ha hecho el oro hasta ahora de esta forma, tarde o temprano las corrige. No es si las va a corregir o no, es cuestión de cuándo, no de si lo va a hacer. Por lo tanto, cuidado con los posicionamientos fuertes alcistas esperando, no sé, los 2000 y pico en esos momentos. El petróleo, ya lo veníamos siguiendo de muchos días, rompió ese rango y como se enseñó en la academia también, se enseña, al romper este rango lateral, el movimiento más probable al haber sido a la baja y no al alza, es que replique este tamaño de rango, este de aquí, que va de 72.60 aproximadamente, 82.60 son $10, justo lo replique desde aquí buscando esos 55, 58, 52 dólares, algo que está sucediendo. Se anularía con una superación de los 70,50, 71 dólares aproximadamente para el caso del petróleo. En el caso del gas natural, que lo veníamos siguiendo también, pues atención, porque peligra esta zona de aquí. Peligra este 238, 239, ahora en 241. En caso de romperlo a la baja, podría irse a nuevos mínimos y es algo que para las posiciones alcistas podría llegar a ser un problema. De hecho, por debajo de este nivel ya se había marcado este posible objetivo. Así que vamos a tener muy presente esta zona de 2,39 aproximadamente para el caso del gas natural, ¿ok? Y ahora sí voy a ver preguntas. Gracias por los deseos de mejoría, sí lo sé. Ayer en el cierre comentaba de que estaba sintiendo que me quedaba sin voz al final, pero no se preocupen. Por ustedes esto y lo que sea. Vale, me la piden en mensual a Cela. Ya la habíamos analizado más de una ocasión. Quiero ver si algo... ¡Buah! Es que ha caído demasiado. De hecho, miren, yo aquí tenía marcado un soporte en su día en el 0,057, ahora 0,0480. Esperaba aquí que pudiera ser un rebote por todo lo que indicaba. No lo ha hecho. Bueno, lo ha hecho un poco, pero desde aquí, justo desde el 0,57, 0,057, por lo que cuidado con este valor, es muy peligroso, muy peligroso. La última esperanza que le queda es esta, después de los vencimientos de hoy. Este 0,040, que no lo pierda. Si lo pierde de verdad, olvidarse quizás de la acción, quién sabe por cuánto tiempo o para siempre. Pero esperemos que logre mantener este soporte. Repito, después de los vencimientos de hoy, con los próximos futuros
en esta acción quizás pudiera volver a la senda del 0,072 y una vez que superara esa zona, si lo hiciera con cierre y apertura, podría así finalmente dar esta alegría que pueda esperar el inversor en ella, este 0,13 aproximadamente para el título, ¿vale? El Deutsche Bank DBK. Deutsche Bank aquí está. Bueno, sin lugar a dudas, esta no fue la mejor semana de Deutsche Bank. También las ha tenido en el pasado 2022, febrero. Tenemos aquí también en febrero, sí, las 2 semanas, justo cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y después tenemos aquí en 2020, febrero, y también hasta marzo, caídas similares para Deutsche Bank. ¿Qué pasó después? Pasó la recuperación. ¿Qué puede pasar ahora? No lo sé, pero cada vez que hemos tenido de 2 a 3 semanas fuertes de caída, al menos en el Deutsche Bank, y me animaría a decir que en el pasado igual, 2 semanas, aquí llevó un poco más de semanas, fue en el 2016, siempre hubo un retroceso, por lo que ahora, en mi caso, y lo que toca ver ahora, importantísimo la zona del 8,70, 8,70 a proteger, o sea, que no se pierda. Una más cercana podría estar en el 8,94, actual 9,33 en semanal. Vamos a ver en diario. Si no pierde ninguno de estos dos niveles, es posible a lo largo de la próxima semana que buscara la puerta del gap en la zona de los 10,90, 11. Y ya en el mejor caso, para eso hay que esperar alguna noticia de rescate de lo que sea, esta zona de 11,50, 11,55 que fue la zona antes que empezara todo el problema, ¿ok? Ahora me está diciendo mi compañero Javier del Valle que tiene una información para compartir con ustedes sobre el ciclo económico basado en el Bank of America, en el cual tiene un gráfico para mostrarnos. ¿Qué tal, Javier? Nuevamente aquí con nosotros. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? Bueno, sí, quería compartiros este informe que acaba de sacar Bank of America, donde ya anuncia el cambio de ciclo económico, bueno, fase del cambio en el ciclo económico. Recuerden que el ciclo económico básicamente se compone de 4 fases. Tenemos la fase de recuperación, que es cuando venimos de una contracción económica, ahí es donde se experimentan las mayores subidas en bolsas, las mayores revalorizaciones de activos y la mayor expansión del múltiplo. Luego tenemos la fase de crecimiento, o denominada también fase media, que sería esa fase 2, donde de hecho Bank of America apunta, ahí es donde lo que mejor lo hace es el alto riesgo, el crecimiento, el momentum, donde realmente los beneficios empresariales también se empiezan a expandir y el múltiplo otra vez vuelve a niveles más razonables, porque en la fase 1 tenemos expansión del múltiplo, los múltiplos se pueden volver elevados, pero porque están descontando que habrá una próxima recuperación y que entonces los beneficios crecerán y el múltiplo volverá a niveles más estables. Luego empieza la fase 3, que es cuando todos los indicadores empiezan a llegar a un techo y empiezan poco a poco a ralentizar y muestran signos de que la economía posiblemente ya esté saturada, ya posiblemente toque empezar a desacelerar en la mayoría de indicadores económicos. Ahí estábamos, según Bank of America, en 2022, donde empezábamos a ver cómo esos PMI se empezaban a ir a la baja, cómo los datos macroeconómicos, como por ejemplo el LEI, que les he mencionado antes, el indicador adelantado de la economía que elabora la Conference Board, y otros indicadores empiezan a mostrar que estamos entrando en la desaceleración, sobre todo también acompañado de la fase cíclica en la que nos encontrábamos, donde la inflación ya empezaba a ser muy elevada y los bancos centrales tenían que, lo primero, dejar de estimular la economía y empezar a enfriarla, empezar a subir tipos. A partir de ahí lo mejor que lo hace es lo de mayor calidad, el value, lo que tiene menos riesgo, los activos de menor riesgo, los activos con dividendos, el inversor busca refugio. Y luego es cuando poco a poco el ciclo se va deteriorando y empieza la fase 4. La fase 4 es la fase de contracción del ciclo, donde ya se empieza a crecer por debajo de tendencia. Recuerden que el crecimiento tendencial en Estados Unidos sería un 2%, por tanto el PIB empieza a crecer por debajo de tendencia, sí que es verdad que es un indicador atrasado, con lo cual hay que intentar identificar antes de tiempo cuánto va a crecer el PIB y por eso los indicadores adelantados son más
útiles en este caso, o por ejemplo mirar las bolsas es más útil que mirar los indicadores macro, que la mayoría son atrasados, y a partir de ahí en la fase 4 es donde empieza la contracción, es donde empiezan los problemas de liquidez, es donde hay una lucha por la liquidez, por la garantía, por el colateral que hemos estado explicando en este especial y que, por ejemplo, antes nuestro invitado Rodrigo nos decía que los agentes económicos, los bancos, los grandes agentes están buscando colateral, están buscando garantías y por eso, de hecho, el balance de la Reserva Federal la última semana mostraba esa actualización, esa subida de 300.000 millones por esos préstamos que está otorgando, esos préstamos de liquidez a través de su ventana de descuento, el récord histórico, de hecho, de 152.000 millones de liquidez otorgada a través de la ventana de descuento, que no deja de ser, se llama así porque era una ventana a la que los banqueros acudían en la Reserva Federal para pedir liquidez, para pedir financiación porque la necesitaban a corto plazo. Esa liquidez se ha disparado 152.000 millones en la última semana porque los bancos están demandando liquidez a la Reserva Federal y a cambio ofrecen una garantía que suele ser un colateral, como es, por ejemplo, un bono del Estado. A partir de ahí, cuando hay esa lucha por la liquidez, Bank of America, el equipo de renta variable y de Quant, dice que ahí es cuando se empieza ya a ver la fase 4, la fase contractiva dentro del ciclo económico, porque muestra síntomas de que hay esa demanda por la liquidez y esa lucha. A partir de ahí los indicadores económicos siguen empeorando, pero ya están en zonas de contracción. Por ejemplo, ese indicador económico ley adelantado ya está en zonas de términos negativos, el cambio anual ya está en negativo desde hace varios meses, sigue cayendo un menos 0,3% en el mes de febrero y luego ya es cuando empieza otra vez la recuperación del ciclo, que normalmente suele ser cuando pues, los bancos centrales han terminado su trabajo y pueden volver a estimular la economía, pero claro, todavía no lo han terminado. Entonces, ahora hay que ver si esta fase 4 se desarrolla en un tiempo pues, más rápido y podemos entrar ya en la fase de recuperación próximamente, o realmente esta fase contractiva, que suele ser la más peligrosa, porque ahí es donde, si las cosas se hacen mal, puede haber mayores detonantes. Y eso es por lo que puede hacer que acabe en una recesión ligera o una contracción dentro del ciclo económico acabe en una recesión mucho más duradera y mucho peor, donde puede haber incluso quiebras, riesgo sistémico y demás variables involucradas. Bank of America dice, estamos ya en esta fase 4 de contracción, donde lo que lo hace bien es lo defensivo, los activos defensivos, las garantías, el colateral y, bueno, y todo lo que sean reservas defensivas, como por ejemplo lo es el oro. No sé qué opinas de todo esto, Gabriel, de lo que ha anunciado Bank of America tras el riesgo que han visto de los bancos, la demanda por la liquidez y también por los indicadores macroeconómicos que hemos tenido actualizados estas últimas semanas. Es que va directamente intrínseco el tema de la liquidez a lo que pueda hacer ese miedo a recesión, a un frenazo completo de la economía. La gente, al no acceder a la liquidez, empresas tampoco, frena toda. O sea, una cosa es frenar paulatinamente la economía para que baje la inflación, pero es que eso es darle un hachazo, literalmente es derribar el árbol con un elefante, o sea, de un golpazo, en vez de un ciclo un poco más controlado en ese sentido. Pero sin lugar a dudas hay que abastecer nuevamente de liquidez. Yo mostraba el otro día un gráfico que aproximadamente solo el 16% del asset en el pasivo o en el activo que tiene la banca, perdón, en el activo, se corresponde a liquidez, a cash. Quiere decir de que es muy poquito dinero el que tiene realmente a disposición, sí, aunque parezca algo contradictorio. El banco, que se supone que está lleno de dinero, en realidad no lo está. El 84-85% de lo que dice que tiene y lo que la gente cree que hay está disperso en cosas, en trading, literalmente, en inversiones, en comprar bienes raíces, mercado inmobiliario, en otorgar créditos, etcétera, etcétera, y bloqueado también en bonos de deuda, etcétera. Por lo tanto, tiene Bank of America que echar una mano también y los bancos centrales en general. Bien, estaba mirando mientras tanto que me estaban preguntando por Unity Software, Nasdaq. Esta no la había visto todavía, por lo visto. Y aquí hay un nivel muy importante a mantener. Están los 28,27. Y tiene un soporte muy importante, que de hecho me gusta mucho. Y es en la zona de los 25 aproximadamente. En caso de que no se pierda, y aquí sí es lo bueno,
aunque retrocediera un 26.90, 26.50, puede servir para un cost average effect quizás. Podría alcanzar los 40 a lo largo de las próximas semanas, meses aproximadamente. Y eso sería un objetivo bastante interesante para los precios actuales de esta acción. Importante es que aquí, en los 41,50 aproximadamente y en los 40,50, hay una fuerte zona de resistencia para esta acción que me preguntaban y que no había analizado hasta ahora. Por lo tanto, la voy a dejar marcada. Una vez que superara estos máximos, ya veríamos si realmente sigue o no. Delta Airlines. Miren, yo sé que, de hecho, me acaba de dar una noticia muy bonita, que mi hijo de 11 años está mirando el programa, así que un saludo a Lucas. ¿Por qué digo esto? Porque siempre me dicen que parecen líneas trazadas de niños de 10 años las que hago. Probablemente le hiciera mejor, pero miren esto. Yo no me acuerdo cuándo fue que analicé Delta Airlines, seguía un patrón, pero lo que sí analicé y comenté era de que aquí había una resistencia en la zona de 39,70. Esperaba que tocara y esperaba justo desde aquí que hiciera este movimiento de caída. De hecho, lo marqué hasta el 33,89 y aquí está el gráfico. Esto fue, por lo visto, finales de febrero, mediados o quizás antes, alrededor del 13 de febrero, según las líneas que aquí me ponen. Por lo que Delta Airlines, y ahora que ya están estas líneas, quizás las termine bautizando las líneas Lucas, en honor a él, le va a causar gracia. Vamos a marcar en diario las Lucas Lines, ¿sí? Aquí. Y le voy a poner el soporte que parece que pudiera haber ahora para Delta, y es esta, la zona de los 32,20, 32 dólares. Está muy cerca, ya que ahora está aquí en 32,20, 25 aproximadamente. Si no pierde este soporte, si no lo pierde, podríamos sí tener un rebote hasta esta zona, hasta el 35,30, 35,40, que chocaría con esta otra directriz. Por lo tanto, aquí podría haber de nuevo una pequeña frenada para la acción. Pero bueno, no la había visto hacía muchas semanas y por lo visto cumplió con el patrón que esperábamos. Si quieren les termino las líneas, porque después de esto que acabo de ver, y esta es la zona media, desde aquí es donde puede aparecer este disparo o este otro disparo, o quizás un poquito antes, que parece que se estuviera deteniendo aquí, pero es muy importante porque aquí viene dentro de un canal una parte media, como bandas de Bollinger, que lo enseñé en la academia también. Cuando estás en Bollinger, las de arriba y las de abajo te sirven como guía, pero las del medio para el disparo son las mejores. Por lo tanto, aquí la dejo para Delta Airlines. Este otro título que me preguntaban, y que creo que lo realicé ayer, si no fue ayer, fue antes de ayer, porque me lo recuerdo, es FSLY, que es Fastly, del NYSE. Habíamos marcado en su día esta posible tendencia alcista y justo este primer resistencia, 17.22, que marcó. Yo no recuerdo cuándo la analicé, porque no sé si la marqué la línea después de que ya se hubiera tocado o es que la tocó y la línea se había trazado antes. Lo que quiere decir es que en estos 17.20, 17.25, actual 15.40, casi 15.39, puede tener todavía algún problema para seguir subiendo. Solo por encima de los 18 dólares es que tiene posibilidades todavía de llegar a esos 25, 26, ¿ok? Así que es muy importante tener en cuenta esto. Está cerca de esta resistencia y aquí puede haber otro retroceso que le hiciera caer estos niveles de 14.90 aproximadamente, que me la estaban pidiendo, ¿vale? Bien, aquí tenemos después este otro título, Lyft, que me lo pedían también. Voy a verlo en diario, fue analizada. Y aquí está. Ustedes saben que está Lucas Line, tiene o no que llegar en este momento o antes. Es una idea de lo que puede hacer el precio, siguiendo un patrón que viene repitiendo desde el pasado. Da igual las noticias, el patrón lo sigue repitiendo. Y sobre todo viene desde aquí, desde julio de 2022 aproximadamente haciéndolo.
por lo que de momento, en aquel momento marqué ese 14.50 como posible objetivo, de hecho son 2/3 partes a cubrir este hueco que había perdido en los 15.60 aproximadamente, y por lo visto lo ha hecho, por lo que queda de mi parte ahora decir en diario, que es el gráfico, que de momento que no pierda este 8,30, porque es un gran soporte probablemente para el resto del año. ¿Por qué? Porque si llega a este objetivo, pudiera también llegar a estos casi 16, 15,80, 16 dólares aproximadamente. Y por debajo ya entraría en otra fase de corrección importante la acción. Meta. Aquí la tenemos a meta. Quiero ir en diario. Ustedes saben, miramos desde atrás para saber dónde estamos. La zona de control aguantó bien. Y ahora, desde aquí, desde los 202 aproximadamente, es que podría venir ese disparo rumbo a los 240, 242 para meta. El anuncio que hizo Zuckerberg de despidos puede ser bien tomado por los accionistas. Pero tenemos un hueco aquí por cerrar en los 183, que es lo único que me preocupa. Por lo tanto, bueno, preocupar. Si buscamos esto que retroceda a 10, 15 dólares más, tampoco es nada grave. Lo importante es el ratio de posible riesgo-beneficio que supera un 2-1 más o menos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que tener muy presente este soporte, los 183,60 aproximadamente para meta. Que no los pierda bajo ningún concepto, porque la corrección se podría ir a 150 fácilmente. Pero en caso de no hacerlo, y en los próximos días manteniéndose ese 190, ese 183, pero sobre todo el 190 también como primer guía, podría todavía tener esperanzas de ver estos 240. Me pedían por CMG, Chipotle, Mexican Grill, en diario. Bien, cuando la analicé en su día, estaba aquí. Y estaba aquí. Y no estaba aquí porque de lo contrario hubiera trazado esta línea desde aquí abajo. Hay un gran canal para esta acción, muy importante. Hay un nivel a tener en cuenta, los 1360, que no los pierda. Si los pierde, se puede ir muy fácilmente a la zona de 1010, 1050. Pero también una zona media, lo que explicaba para el caso de Delta Airlines, y es esta de aquí. Y por eso fue que dije ese día que muy probablemente tanto por encima de los 1530 podía irse al alza, como también perdiendo los 1500 se podía ir a niveles de 1400, 1380. Pues bien, ¿qué hizo? Por lo visto, optó por el otro camino y llegó al objetivo planteado de 1630 aproximadamente. Algo que estoy viendo que no solamente llegó, sino de que además de llegar, cae. O sea que la resistencia fue válida y el objetivo estuvo bien marcado. Conclusión, cuidado, un segundo, aquí lo voy a marcar mejor. Cuidado si no logra superar este nivel, 1660, actual 1610. Si no logra superar estos 1660, y no sé bien desde dónde lo va a hacer, quizás un poquito de aquí o desde aquí directamente, pero el objetivo es nuevamente visitar este posible 1530 de momento. Otra que me pedían, Palantir Technologies. Nunca la he analizado. Voy a verla en semanal. Vale. Y quiero ver esto otro. Para detectar. Bien. Me gusta. Vale. Quito esto, que ya no lo necesito. Actual, 789. ¿Qué tiene de bueno esta situación? La siguiente. Un segundo. Que no pierda los 590. Muy importante. Sé que queda lejos, porque ahora está en 789, 790, dependiendo del que preguntó el plazo que quería que se le analizara. Yo suelo optar por semanal diario para tener una visión. Después ya lo que hace entre medio ya bueno, es parte de las microtendencias dentro de una tendencia base. Aquí lo más importante es esto. Y lo voy a dibujar para que se vea mejor gráficamente. Al igual que en algún momento lo comenté para Bitcoin, en diario y semanal,
El objetivo de esta acción podría situarse en la zona de los 14, desde el 7,89 actual, siempre y cuando, lo que les decía, que no pierda estos 5,96 dólares aproximadamente, pero tiene buena pinta por lo que viene el volumen. Aquí hubo acumulación, lo quiero ratificar con mensual. Sí, me gusta en el mensual lo que está haciendo, está bien. Ahora vamos a ver esta otra, Meliá Hoteles de España. Tanto Meliá, o sea, sector hotelero, como sector de aerolíneas, si hay una recesión, al igual que con la pandemia cuando vino, no con la guerra, sin embargo, tanto, pero con el tema de Ucrania y Rusia, es muy probable que justo la demanda de hotelería, cifras de reservaciones, etcétera, billetes aéreos, todo eso pueda perjudicarse, sobre todo si a la gente le quitan liquidez con la crisis bancaria. También caería la inflación. ¿Por qué? Porque las cadenas de hoteles y las compañías aéreas se van a ver obligadas, igual, indistintamente de los precios del petróleo y del querosena, que es la que usan, la querosina, que es la que usan, van a tener que bajar los precios. ¿Para qué? Para atraer a esa demanda que por miedo no está gastando. Por lo tanto, las cifras de negocio es muy probable que vayan a caer. De ahí que un Delta Airlines, cualquier compañía aérea, como también estamos viendo en el caso de Meliá Hoteles, pudiera mermar. Hay que estudiar muy bien cualquier noticia que favorezca inyección de liquidez a la banca e inyección por consecuencia a las economías domésticas, a la gente, van a ser bien tomadas por este tipo de empresas, tanto de la hostelería, hoteles, como también compañías aéreas, alquiler de coche, etcétera. Por lo tanto, y tarjetas de crédito, porque son las cuatro ramas que se mueve el consumo casi siempre. Perdón por esta introducción, pero era importante. Conclusión. De momento, si no supera el 5,80, Meliá Hoteles. Lo voy a marcar aquí. 5,80. Bueno, 5,85. Si no logra superar este nivel, cuidado, porque todavía le puede quedar una corrección hasta la zona del 5,30, 5,20. En caso de que esto suceda, que prosigue de aquí, aquí podría sí hacer un rebote. Quizás hasta el 6,30 nuevamente. Me pedían Amadeus. Bueno, Amadeus es la empresa para reservas, sobre todo de billetes aéreos, etcétera. Las agencias de viaje las utilizan. De hecho, es que me pregunto por Meliá, me pregunto también por Amadeus. Creo recordar ahora que leí en el chat antes. Cuidado con Amadeus también, por los motivos que acabo de comentar y que es muy parecido. Razón, causa, etcétera, de que no le fuera tan bien, por lo que también acabo de comentar. Y ahora lo que ha hecho es esto. Voy atrás. Llegó a su resistencia 62,50, no ha podido. Y es probable, perdón que me repita como el Capicúa, que llegue todavía a niveles de 53,80, 54. Y aquí sí estaría nuevamente el problema, que puede hacer esto o puede hacer esto. Por eso, de momento, y pensando en lo que está haciendo, me inclino por este movimiento rumbo a los 54 aproximadamente para Amadeus, desde su cierre de 58,30. Y a partir de ahí observaríamos si vuelve a rebotar a la parte alta del canal bajista, que estaría en torno a los 59, 59,70. O en caso contrario, ver si busca la parte bajista en zonas de 47 y quizás 46 también en ese sentido. A ver, lo único que va bien esta noche es esto. Para mí, la campanita. Cerró Wall Street, 9 p.m. aquí desde España, 21 horas. Gracias por haber estado aquí. Fin del día este viernes 17 de marzo, un mes muy importante. Saben que he hablado mucho de él. Ayer también le dediqué. Perdonen chicos, ya no puedo seguir analizando, que ya me está doliendo la garganta un poco, bastante. Pero tenemos el cierre. De momento, caída del 1,10 para el Standard & Poor's en 3.916.
Para el Nasdaq, 12.511, caída del 0,56%. Y Dow Jones Industrial, caída del 1,20% en los 31.858. La semana que viene tendremos, por supuesto, tipos de la Reserva Federal. Pero para mí, más importante que los tipos, aunque no lo crean y sé que toda la atención va a estar centrada en los tipos, va a ser el resultado de lo que hoy hubo en los rollovers de los vencimientos. Independientemente de lo que haga la Reserva Federal, las instituciones financieras, fondos, etcétera, con el rollover hecho en el día de hoy, en este vencimiento, espero ver datos entre lunes, martes, máximo miércoles, para ver cómo fueron, porque de esa forma y con el gráfico podré saber si realmente el 2023 será como ya desde octubre y noviembre vengo comentando que creo que podrá ser. Así que espero tener más datos. La Reserva Federal va a ser una gota, pero el vaso lo va a ver, lo se definió hoy en los vencimientos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Buenas madrugadas allí donde sale el sol primero. Que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Buen negocio y que Dios les bendiga a todos. Chao.